Voy a dar el paso a la intervención de Olga Rodríguez. Olga Rodríguez, bueno, parte ya casi de nuestra familia y de toda esta lucha que hemos llevado durante 11 años. Ella es periodista y escritora y bueno, sabe mucho de esto porque también le tocó vivirlo en sus carnes, ¿no? Ella estaba en el Hotel Palestina y resultó afectada por el ataque que produjo la muerte de José y de Taras, ¿no? Entonces, bueno, queríamos invitarla para que estuviera con nosotros en esta reflexión. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, gracias por invitarme y siempre es un placer compartir mesa con gente tan maja y amigos tan estupendos, grandes batalladores en muchos casos desde hace décadas por la justicia y por los derechos humanos. Yo voy a tratar de ser breve, voy a hablar, como soy periodista, pues voy a hablar desde el plano periodístico de todo este asunto y como soy testigo del ataque estadounidense contra el hotel donde vivíamos toda la prensa extranjera en Bagdad en 2003, pues también trataré de recordar algunos de los aspectos fundamentales de aquel caso. Un caso que no es solo el caso de José Couso. El caso de José Couso es un caso que en realidad representa la libertad de información, la defensa de justicia para José Couso es la defensa de la libertad de información, es la defensa del periodismo libre. Es decir, si no tenemos testigos directos de lo que pasa en lugares del mundo, en el siglo XXI además, donde todo está mucho más interconectado y lo que ocurre al otro lado del planeta nos puede afectar de una manera cada vez más directa, si no tenemos, como digo, testigos directos de lo que ocurre, seremos más fácilmente manipulables, ¿no? La información es uno de los pilares básicos de las sociedades libres y democráticas y por lo tanto es algo que hay que proteger. Es un servicio público siempre, porque es un derecho fundamental y es un servicio público aunque a veces se proporcione a través de empresas privadas. Por eso, por ejemplo, en este país hay una ley que indica que todas las cadenas de televisión, ya sean públicas o privadas, se comprometen a emitir un tanto por ciento al día de información y no solo entretenimiento. Y por eso el caso de José es un caso que nos debe preocupar a todos los que amamos la libertad y la democracia y creemos en la necesidad de una información libre. Porque si se tumban y si no se protegen y si no se cumplen las leyes que nos protegen a los periodistas, que vamos a los sitios en conflicto, que vamos a los sitios en guerra, si esas leyes no se cumplen, somos muy vulnerables. Y de hecho el caso Couso y el hecho de que el ejército estadounidense en una misma mañana matara a 3 periodistas, y ahora voy a relatar un poco los hechos para recordarlo, eso tuvo consecuencias en este país, por ejemplo. ¿Qué consecuencias? Que las empresas periodísticas se lo piensan desde entonces 2 veces antes de enviar a sus propios periodistas a los lugares de conflicto, porque no quieren que pese sobre sus espaldas el cadáver de algún subordinado. Y desde entonces en este país hay un antes y un después. ¿En qué sentido? Cada vez más se tira de freelance, cada vez más las empresas periodísticas han renunciado a enviar a su propia gente y son los freelance con una mano delante y una detrás, costeándoselo ellos mismos, los que van a los lugares y allí, una vez que están allí, a los lugares de conflicto, y una vez que están allí, son las empresas periodísticas los que los contratan por 2 duros, sin seguros, etcétera, etcétera. Porque de esa manera ya no se sienten responsables de lo que nos pase a los periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente ese triple ataque del ejército estadounidense contra la prensa libre e independiente en Bagdad, claro que tuvo consecuencias, y claro que ha tenido consecuencias sobre la calidad de la información en el plano internacional. Voy a recordar brevemente cómo fue aquella fatídica mañana del 8 de abril de 2003, que muchos de vosotros sabréis ya, pero hay evidentemente un sinfín de preguntas que no han sido respondidas sobre lo que ocurrió aquel día y que requieren una investigación independiente sobre lo ocurrido. Algunas de esas preguntas en realidad tienen respuestas evidentes. Los que estuvimos allí y lo presenciamos conocemos esas respuestas. Sabéis que en menos de 3 horas, el 8 de abril de 2003, 24 horas antes, es decir, el 7 de abril, nosotros habíamos visto a 300 metros del Hotel Palestina, donde vivíamos, desde nuestros balcones, donde cada vez que nos asomábamos al balcón estábamos identificados con chalecos que ponía press en inglés, a 300 metros habíamos visto, es decir, justo al otro lado del río Tigris,
en Bagdad habíamos visto a las primeras tropas estadounidenses. Y de hecho incluso nos saludamos. Desde el visor de las cámaras de algunos compañeros de televisión, yo por aquel entonces trabajaba en la radio, los distinguía sin ningún problema, e incluso a simple vista también se veían y se distinguían perfectamente sus siluetas. Y incluso nos saludamos, ¿no? Transcurrieron 24 horas y al día siguiente era la mañana en la que las tropas estadounidenses estaban intentando tomar y entrar al centro de la ciudad. Y desde primera hora de la mañana, cuando nos levantamos, vimos en uno de los puentes cercanos al hotel cómo había una hilera de tanques estadounidenses. Esa fue la razón por la cual muchos no salimos del hotel. Normalmente salíamos por las mañanas a pasear por la ciudad, visitábamos morgues, visitábamos hospitales donde los heridos se multiplicaban y los cirujanos tenían que hacer operaciones quirúrgicas en el suelo, en el propio suelo, incluso del hall de algunos hospitales, por la avalancha de heridos que había provocados por los bombardeos. Y bueno, pues teníamos una agenda diaria. Esa mañana, al ver los tanques ahí, algunos decidimos quedarnos más tiempo en el hotel porque estábamos en los pisos altos del hotel y podíamos ver qué es lo que estaba pasando. Y además vimos 2 helicópteros sobrevolar a baja altura. Eso significaba que bueno, pues, ya estaban ahí y no percibían un gran riesgo, porque el hecho, o sea, desde el punto de vista militar es obvio que si hay unos helicópteros volando a tan baja altura, no han identificado un riesgo desde el punto de vista bélico cercano. Y en un momento dado, pues muchos vimos como uno de los tanques giró hacia el Hotel Palestina y no disparó en ese momento, es decir, fue un ataque premeditado, y lo demuestra el hecho de que desde que gira hasta que dispara transcurren 10 minutos, todos estábamos identificados, los que estábamos en ese balcón. En ese momento a algunos nos llega la noticia de que había habido ya 2 ataques estadounidenses, uno contra la sede de Al Jazeera, que estaba al otro lado del río, había muerto casi de inmediato un periodista. Luego, contra la sede de Abu Dhabi, había resultado herido 1 o 2 periodistas, y en ese momento el tanque dispara contra nosotros, contra el Hotel Palestina, provocando la muerte casi inmediata de Taras, que estaba en el piso 15, que era un reportero de la agencia Reuters, la agencia, casualmente, que estaba retransmitiendo en directo las imágenes en ese momento, y que se las estaba ofreciendo a todas las televisiones del mundo en tiempo real. Con eso se apaga la retransmisión en directo de lo que estaba pasando en el centro de Bagdad. El proyectil, que como digo disparó contra el piso 15, afecta también al piso 14, donde estaba José Couso, que resulta herido. Y contra el piso 16, contra el balcón del piso 16, en ese balcón estábamos un periodista mexicano y yo. El periodista mexicano, su vejiga probablemente le salvó la vida, acababa de ir al baño, y a mí me salvó la vida probablemente una llamada telefónica que suena unos segundos antes de que ese proyectil chocara contra el balcón, con lo cual a mí me pilla introduciéndome en la habitación, saliendo del balcón. Me provoca heridas leves y una lesión en una sordera momentánea y una lesión ya más prolongada en el oído izquierdo. Cuando bajamos las escaleras, bueno, pues cuando bajamos al piso 15 vimos a Taras ya prácticamente muerto, a Paul, otro de Reuters, gravemente herido, con unas secuelas, ha quedado con unas secuelas terribles, y cuando bajamos al piso 14 vemos a José Couso, el hermano de Javier, gravemente herido. A partir de ese momento, todos los periodistas dejamos de ser informables, pasamos al otro lado de la barrera, somos víctimas, con lo cual abandonamos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque primero, la experiencia nos dice, y esto es obvio, que después de un disparo puede venir otro. Y de hecho, las escenas de pánico que se sucedieron después, pues os las podéis imaginar, pensando que el hotel iba a estallar en pedazos. La bajada por las escaleras hasta llegar abajo. Bajando además a los heridos, que eran unos cuantos, como podíamos. Y evidentemente dejamos de informar. De hecho, no hay ninguna imagen más de lo que pasa en Bagdad hasta 24 horas más tarde, cuando, en un evidente intento de escenificación, unos soldados y tropas estadounidenses
acuden a la Plaza del Paraíso, que está al lado del Hotel Palestina, junto con una serie de iraquíes, una decena de iraquíes, para derrumbar la estatua de Saddam Hussein. En cada plaza de Bagdad había una estatua de Saddam Hussein, pero evidentemente no fueron tontos, eligieron la plaza que estaba frente al hotel donde estaba la prensa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Evidentemente, si el objetivo, como muchos creemos, era conseguir apagar a la prensa, lo hicieron. Todas las horas siguientes pues estuvimos ocupándonos de nuestros heridos. En el caso de José Couso, primero le llevamos a un hospital, allí no tenía capacidad para atenderle, tuvimos que llevarle a otro, primero le amputaron una pierna y finalmente falleció. Y así con todos los heridos. Y además lo que teníamos que hacer en ese momento, que era lo que primaba, era buscar nuestra propia seguridad, valorar si seguíamos estando seguros en el Hotel Palestina, etcétera, etcétera. ¿Qué preguntas hay abiertas a día de hoy? Muchísimas. Las versiones del Pentágono fueron contradictorias, no, lo siguiente. En un primer momento dijeron que es que había fedayines armados en el Hotel Palestina, en el hall, en la entrada del Hotel Palestina, y que por lo tanto había una amenaza real y que por lo tanto dispararon contra nosotros como defensa propia. Cuando un periodista estadounidense pregunta en esa rueda de prensa que da un integrante, un miembro, un representante del Pentágono, cuando le pregunta, ¿y si estaban en el hall, por qué disparan ustedes contra el piso 15? Bueno, pues se puso el tipo muy nervioso y posteriormente el Pentágono cambia de versión y dice que no, que es que los fedayines estaban arriba, en la azotea. Cuando más de 200 periodistas extranjeros, occidentales, la gran mayoría, que estábamos viviendo en ese hotel, nos manifestamos en los jardines de ese hotel esa misma tarde y cada uno, por nuestras crónicas, dejamos bien claro, y aquí estoy incluyendo que hay periodistas estadounidenses diciendo esto, que esto fue muy importante, ¿no? Dejamos claro que nunca habíamos visto a nadie armado en ese hotel, que era un hotel de civiles, pues vuelven a modificar su versión y la conclusión de una de las investigaciones, porque hubo varias y se fueron cambiando, como digo, los argumentos, pues en uno de los casos ya el Pentágono termina diciendo y concluyendo, el CENTCOM, el alto mando militar, que es que lo que pasaba es que en el balcón 15 del Hotel Palestina había un ojeador. Aquí llaman a ojeador a un tipo con unos prismáticos. Y que ese señor estaba ofreciendo información sobre la localización de las tropas estadounidenses en Bagdad y en concreto sobre los tanques. ¿Qué podemos decir ante eso? Primero, es decir, ya no había gente armada. En segundo lugar, todos eran ojeadores. Donde estaban los tanques que nos dispararon es un puente elevado de Bagdad que se ve desde muchísimos edificios del centro de la ciudad, con lo cual están diciendo y legitimando el ataque y el asesinato de todos los civiles que eran capaces de ver desde sus casas a sus tanques. En tercer lugar, estaban a simple vista, no estaban escondiéndose, no estaban agazapados, por lo tanto no había ninguna localización que desvelar, ¿no? O sea, si se desveía desde muchísimos puntos. Colin Powell, el propio Colin Powell, el secretario de Estado estadounidense, reconoció posteriormente que ellos sabían, al igual que todo el planeta, porque todos en nuestras crónicas decíamos a diario dónde estábamos, reconoció que claro que sabían que todos vivíamos en el Hotel Palestina. Es más, ¿por qué los periodistas estábamos en el Hotel Palestina? Antes del inicio de la invasión y de la ocupación ilegal de Irak, vivíamos en el Hotel Al-Rashid y fueron compañeros de la CNN estadounidense los que reciben orden del Pentágono de cambiarse de hotel e irse al Hotel Palestina, porque el Hotel Al-Rashid, donde estábamos antes, estaba cerca de determinados edificios institucionales públicos del Estado y por lo tanto podría ser posible objetivo de bombardeos. Y por eso vamos todos los periodistas a otro hotel. Y por supuesto, todos los periodistas estadounidenses que van a ese hotel ofrecen las coordenadas de ese hotel al Pentágono. Y el Pentágono mantenía además comunicación directa con los jefes de algunas de las grandes compañías de comunicación estadounidense que tenían periodistas en Bagdad. Posteriormente surge además, y con esto ya termino de hablar de este caso en concreto, el testimonio de una sargento que ha hablado públicamente para una cadena de televisión estadounidense en el programa Democracy Now!, lo podéis buscar en internet, que por aquel entonces estaba trabajando para los servicios secretos estadounidenses, cuya misión era, entre otras cuestiones, escuchar las conversaciones
que los periodistas que vivíamos en el Hotel Palestina manteníamos a través de nuestros teléfonos satélites, que eran o las crónicas que enviábamos para la televisión y la radio para la prensa, o nuestras conversaciones con nuestras madres, engañándoles, diciéndoles que comíamos muy bien y que estábamos muy bien. Eso era todo lo que había. Y ella así lo ha dicho. Bueno, era evidente que lo que había en ese hotel eran periodistas, gente civil y punto, ¿no? Y en ningún caso había detectado otro tipo de comunicación desde teléfonos satélites procedente del Hotel Palestina. Una mañana ella está trabajando y recibe una lista con posibles objetivos a bombardear o a atacar por parte del ejército estadounidense. Y ve que uno de esos objetivos es el Hotel Palestina. Va a su superior, le dice, oiga, que aquí son los periodistas, y le dice, tú métete en tus asuntos. Bueno, esta declaración, como digo, ha sido, la dio en un programa de televisión en Democracia. Por lo demás, insisto en la importancia de ese tanque girando su visor, la capacidad del tanque para vernos. Posteriormente, Raúl también, como abogado involucrado en la causa, también formó parte de esa comisión judicial que viajamos posteriormente en el año 2010 o 2011 a Bagdad, presidida por el juez Pedraz. En esa inspección judicial, lo que el juez Pedraz iba a hacer era comprobar si efectivamente un tanque con un visor tan potente como tienen los tanques militares podría haber visto habernos visto bien desde el lugar desde el que disparó. Cuando el juez Pedraz fue allí y vio dónde estaba, y fuimos a ese puente desde donde disparó el tanque, y vio cómo, incluso con unos simples prismáticos, ya no digo un visor de un tanque, con unos simples prismáticos, para empezar, desde ese puente, se ve perfectamente el rótulo del Hotel Palestina, arriba del todo, que está en inglés, no en árabe, o sea, Hotel Palestine, no hay lugar a dudas. Y como para continuar con una cámara que prepararon aquí los compañeros abogados, que hicieron un trabajo estupendo, con una cámara que más o menos, en realidad, con una capacidad menor de lo que podría ser el visor del tanque, en realidad, con una capacidad menor, con ese visor que más o menos prepararon, con una cámara fotográfica, se hicieron una fotografía, y esa fotografía muestra cómo, lo que se podía ver perfectamente, muestra cómo se ve a una persona que estaba situada en un balcón, se ve una persona en el balcón del Hotel Palestina, y cómo se ve perfectamente. Bueno, lo que quiero decir es que evidentemente lo que hay aquí hay una serie de incógnitas con respuestas evidentemente muy claras desde el punto de vista de muchos de los que estuvimos allí y desde el punto de vista de cualquier persona que se haya informado sobre este caso. Este es un caso paradigmático, que es un caso que no atentó y mató solo a 3 periodistas en una mañana. Es un caso que mató la libertad de prensa en ese momento. Y es un caso, la justicia, ¿qué es la justicia? Cuando la gente dice, mejor olvidar, reabre heridas, la justicia tiene carácter ejemplarizante. La justicia es fundamental para asentar un futuro sin impunidad. La justicia es fundamental para no enviar mensajes equivocados. Porque mientras este caso quede impune como tantos otros, lo que pasa es que en este país ya sabemos que hay muchas cosas demasiadas asentadas sobre la impunidad, ¿no? Y de eso creo que también puede hablar muy bien Carlos Lepoy. Pero mientras este caso quede impune, pues evidentemente el mensaje que se lanza es que un ejército, sea cual sea, puede matar periodistas sin ningún problema, y de esa manera evitarse posibles marrones. ¿Qué quería evitar el ejército estadounidense? ¿Por qué la prensa siempre somos objetivos en los conflictos? El ejército estadounidense quería evitar que se grabara las escenas de conflicto mientras tomaba el centro de la ciudad, porque sabía que eso podía implicar que se grabara al ejército estadounidense matando civiles, como ya había hecho durante la fase de bombardeos, donde muchos fuimos testigos de cómo había víctimas, mujeres, niños, etcétera, civiles, muertas en bombardeos contra mercados, por ejemplo. Voy terminando, pues. Como periodista, simplemente me siento obligada a reflexionar el papel que el periodismo tiene en todo esto. Yo creo que por un lado hubo compañeros, sobre todo cámaras y fotoperiodistas, que dieron un mensaje ejemplar en el momento del asesinato de José Couso aquí en Madrid, y que ha habido a lo largo de todos estos años mucha gente muy involucrada en la defensa de la justicia, no solo para Couso, sino de un periodismo libre. Pero al mismo tiempo creo que también hay un periodismo, y esto además lamentablemente se enseña incluso en las facultades, amante de la equidistancia. Se confunde la equidistancia con la objetividad, se confunde la neutralidad con el rigor. Y esto es
algo gravísimo. Porque, como decía antes Raúl, recordando el artículo de este compañero periodista, cuando tú ves un asesinato, no te cabe duda de qué lado quieres estar. ¿En qué sociedad vivimos en la que aún lo que se defiende en muchos sectores es que lo mejor es no mojarse? Es decir, ¿qué es el periodismo equidistante? Hay un violador y una violada, yo digo lo que dice el violador, digo lo que dice la violada y no cuento nada más, no cuento cómo han sido los hechos, ¿no? El periodismo de declaraciones muchas veces es llevado hasta esos límites. Pongamos un ejemplo de qué es un periodismo equidistante. Un periodismo equidistante es aquel que ni siquiera decide llamar golpe de Estado en golpe de Estado. Esa conclusión que sea extraída por los receptores. Yo simplemente voy a decir, no voy a cuestionar un gobierno ilegítimo porque no me corresponde a mí. Y por lo tanto ni siquiera voy a definir el golpe de Estado a un golpe de Estado. Esto ha pasado, por ejemplo, recientemente este mismo año ha habido un golpe de Estado en Egipto y ha habido pues, un determinado periodismo internacional que ha decidido que no lo llama golpe de Estado. Porque claro, también hay detrás una serie de autoridades que no quieren llamarlo golpe de Estado y dicen que es algo más complicado que un golpe de Estado, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se expone la versión de unos y otros y que el lector saque sus conclusiones. Y así a lo largo de la historia, el periodismo ha llegado a legitimar auténticas atrocidades en nombre de una presunta imparcialidad. Ejemplos de equidistancia. Imaginaros que estamos en la Alemania de Hitler. Y yo soy periodista y voy y digo, el rabino del gueto de Varsovia denuncia que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega, ¿no? Este periodismo se hace actualmente. Imaginaros en la Sudáfrica del apartheid, Nelson Mandela denuncia que los negros de Sudáfrica son víctimas del apartheid. El primer ministro ha contestado afirmando que el único racismo que existe en el país es el que practican los negros contra los blancos. Punto, ¿no? Esto es un periodismo que existe. Y que ha existido también con respecto, y que existe con respecto a los derechos humanos. Yo creo que hay un déficit de cultura de derechos humanos muy profundo en este país y que es fundamental que en nuestra profesión, que al fin y al cabo, como decía antes, yo creo que tenemos que concebirla como un servicio público y por lo tanto debemos de ser conscientes de la responsabilidad social que tenemos como informadores. Tenemos que defender los derechos humanos y saber que hay líneas rojas que no se pueden traspasar en nombre de una presunta imparcialidad y en nombre de esa equidistancia a los que algunos tanto adoran. Yo, como desgraciadamente he tenido que presenciar cosas terribles a lo largo de mi carrera como periodista, presuntos crímenes de guerra, asesinatos, y ver a muchas víctimas con secuelas terribles, de torturas y de lo que provocan determinadas operaciones militares. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda del lado en el que quiero estar y concibo así mi profesión. Decía el maestro Kapuczynski, con esto termino, que el verdadero periodismo es intencional y evidentemente yo creo que esa intencionalidad es la que debemos defender. Una intencionalidad que defienda un mundo mejor, que defienda cuestiones básicas, los derechos humanos, la justicia, con ella la justicia universal, un mundo más justo, con una balanza más equilibrada. Y en esto consiste la nobleza de este oficio tan difícil a veces, porque se encuentra con tantos obstáculos, incluso la propia muerte en muchos de ellos, pero tan apasionante a la vez. Decía el escritor francés Albert Camus que hay épocas en las que toda indiferencia es criminal y evidentemente estamos en una de ellas. No denunciar los niveles de injusticia que hay, no denunciar la desigualdad, no denunciar el incumplimiento de la justicia, no denunciar la defensa de la justicia universal, de la jurisdicción universal, no denunciar las violaciones de los derechos humanos es, sin duda, pasar de puntillas por este mundo e implica formar parte de un silencio cómplice y evidentemente, bueno, pues a veces el miedo a tomar partido provoca monstruos. Simplemente quiero terminar recordando que hay formas de tratar de impedir la aprobación de esta ley pro impunidad del PP, o al menos de retrasarla, o al menos de hacer el ruido que esta ley se merece. Al menos hacer el ruido que esta ley se merece y dejar claro que no ha sido con nuestra complicidad activa o pasiva. Una de ellas es, como sabéis, y esto lo ha planteado la familia Couso y los abogados a los grupos parlamentarios, se necesitan 50 diputados o 50 senadores para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. También podría hacerlo el Defensor del Pueblo, creo,
y también está el papel, que yo creo que aquí podemos depositar ciertas esperanzas, de lo que vayan a hacer los jueces luego, ¿no? Y a lo mejor luego los compañeros abogados nos pueden explicar en la tanda de preguntas más los tecnicismos de todo esto. Y a nivel simplemente ya más allá de lo jurídico, simplemente a nivel social, actos como este son fundamentales para dejar claro que todo esto no es con nuestra complicidad y que evidentemente en el siglo XXI somos conscientes de la importancia de la justicia universal y somos conscientes de la importancia de la defensa de los derechos humanos y somos conscientes de la importancia de defender a los ciudadanos españoles dentro y fuera de nuestras fronteras, porque a partir de ahora, si esta ley finalmente sale adelante como parece, pues evidentemente cada vez que estemos fuera y vayamos como turistas, ya no os digo como periodistas, si alguno de ustedes va fuera y tiene la mala suerte de encontrarse con un Estado represor que le secuestra, le tortura, o con alguien o con un grupo determinado que le secuestra, le tortura, le asesina, o usted termina siendo víctima de un crimen de lesa humanidad, etcétera, etcétera, la justicia española, es decir, su país, le va a negar la protección judicial que se merece. Muchas gracias.